Ahora vamos a ver las propiedades mecánicas de los materiales de construcción. Son parámetros que definen el comportamiento de los materiales frente a las acciones mecánicas. Pueden variar con el tiempo, o sea, la durabilidad y el envejecimiento, o por las condiciones ambientales. El comportamiento de los materiales frente a las acciones de tipo mecánico están ligados a su microestructura. Las propiedades pueden determinarse mediante ensayos de caracterización. Bien. Acciones mecánicas sobre el material. Son todas las variaciones del medio que movilizan mecanismos de tensión en los materiales. Por tanto, producen cargas mecánicas. Dependiendo de la velocidad de carga, se consideran como estáticas o lentas o dinámicas o rápidas, normalmente repetitivas. Bien, dentro de las cargas estáticas nosotros tenemos a las cargas muertas y a las cargas vivas, y dentro de las cargas dinámicas tenemos a la carga del viento o carga sísmica. Veamos un poco lo carga y tensión. Las cargas mecánicas que soportan los materiales de un edificio son consecuencia de las acciones exteriores. Tipos de cargas: la fuerza, los momentos, los desplazamientos. A esto nosotros consideramos carga. Cuando se aplica una carga sobre un material, este responde poniendo su microestructura en tensión para alcanzar el equilibrio, o sea, el principio de acción y reacción. La tensión se define como el esfuerzo mecánico que realiza un material para poder responder a una carga. Aquí tenemos un caso de unidad de una tensión, que es la relación entre el esfuerzo y el área, ¿no? Veamos un poquito los esfuerzos mecánicos. Cuando hablamos de esfuerzo de tracción, tenemos un material, se le aplican fuerzas en sentido contrario, pero saliendo de ella. Si logramos el alargamiento de este material, nos encontramos en un esfuerzo de tracción. Si ese mismo elemento o material le aplicamos la fuerza en sentido contrario, pero ahora entrando hacia el material, de manera de que logremos un acortamiento en la longitud de este material, estamos en un esfuerzo de compresión. Si a este material se le aplican por las tensiones tangenciales, aparecen fuerzas paralelas a su superficie, estamos en un esfuerzo cortante. Si al material o elemento se le aplican fuerzas paralelas en sentido contrario, pero alrededor tangencial, entonces produciendo un giro en el material, haciendo que la sección tenga un ángulo de desfase, estamos sobre el esfuerzo de torsión. Si a un elemento horizontal simplemente apoyado se le aplica una carga, en las fibras inferiores del material van a existir una tracción, y en la fibra superior se va a dar una compresión. A este
a la combinación de estos dos esfuerzos, nos estamos refiriendo a un esfuerzo de flexión. Cargas y tensiones axiales. Las tensiones producidas por una carga axial, ya sea de compresión o de tracción, son inversamente proporcional a la sección de la pieza. O sea que la tensión es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional al área, dándonos unidades de, en sistema internacional, kilogramos centímetros cuadrados, y en el sistema inglés, newton milímetros cuadrados o megapascales. Cargas y tensiones de flexión. Flexión. Hablamos de flexión a todo tipo de esfuerzo que presenta un elemento alargado, apoyado en sus extremos, que actúa una carga perpendicular a su eje longitudinal. Aquí tenemos su eje longitudinal y está siendo aplicado una carga. Entonces la tensión de flexión es la relación entre el momento flector máximo y su módulo resistente. Coeficiente de Poisson. Cuando una pieza de un material determinado sufre una carga axial, se produce una deformación longitudinal y una deformación transversal. Ambas deformaciones son perpendiculares entre sí y se relacionan mediante el coeficiente de Poisson. Entonces, ¿qué es el coeficiente de Poisson? Es la relación entre la deformación transversal y la deformación longitudinal. El signo negativo compensa el hecho de que la deformación longitudinal y la transversal son de sentido contrario, ¿no? Mientras una se alarga, la otra se contrae, ¿no? Y el coeficiente de Poisson depende de cada material. El módulo de rigidez es la relación que hay entre la tensión y la deformación que experimenta un material. Es decir, en el eje de las X tenemos las deformaciones y en el eje de las Y tenemos las tensiones. Conforme vamos cargando el material, vamos obteniendo nosotros deformaciones en el material. Y logramos esta línea. A esta línea tiene un ángulo de inclinación llamado θ. La tangente de este ángulo de inclinación es lo que nosotros llamamos el módulo de rigidez, o sea, la relación entre la tensión y la deformación. Se miden unidades de presión, igual que la tensión, y la tensión y la deformación son proporcionales al módulo de rigidez E, que cumple con la ley de Hooke. Veamos los tipos de mecanismos de deformación. Los principales mecanismos de deformación son tres: deformación elástica, tenemos la deformación plástica y la deformación viscosa. Son mecanismos teóricos, ¿sí?, pero que nos permiten estudiar y analizar los materiales. Veamos el comportamiento elástico. Es una deformación instantánea producida por la carga y es recuperable. O sea que esta deformación se recupera. Vuelve a su forma original al cesar la carga. O sea que yo, al retirar la carga, el material vuelve a su forma original. Además que cumple con la ley de Hooke. Entonces es un elástico lineal. La proporcionalidad entre la tensión y la deformación se cumple hasta un valor de tensión límite, llamado límite elástico. Bien, si vemos nuevamente en esta grafiquita, en el eje X tenemos las deformaciones y en el eje Y tenemos las tensiones. El comportamiento que se va dando conforme se va cargando un material se va deformando. Vamos cargando, se va deformando, y esta línea
el comportamiento lineal que se da llega a un punto límite, y este punto límite es el que nosotros llamamos el límite elástico. Entonces, a todo este tramo es lo que es el comportamiento elástico. Veamos el comportamiento plástico. En este caso, la deformación instantánea del material aumenta a tensión constante. La deformación plástica no es recuperable. Entonces, nosotros ya teníamos en este tramo el comportamiento elástico. A partir del límite elástico, nosotros tenemos ya una tensión constante que nos genera ya un tramo llamado comportamiento elástico. Bien, hasta que se alcanza el punto de límite plástico. Entonces la deformación total que se va a dar en este punto es igual a la deformación elástica más la deformación plástica. Entonces la deformación plástica empieza donde termina el límite elástico, y a partir de aquí, de este punto hasta el límite plástico, todo esto es la deformación elástica. Mecanismo de rotura. Bien, los materiales tienen una capacidad de soportar tensiones limitadas llamadas resistencias mecánicas. La fractura es el fallo de un material cuando se supera su capacidad mecánica. O sea, al superar esta, nosotros tenemos una rotura. La estructura y composición de un material junto con los defectos determinan la capacidad mecánica y el tipo de fractura. La fractura o rotura depende de otros factores también, de la velocidad de la carga y tiempo de aplicación, historia de la carga, repetición de la carga, estado tensional, etc. Tipos de fracturas o roturas. Bien, están relacionados con los mecanismos de deformación, ¿no? Entonces, en las grafiquitas tenemos la deformación y la tensión. Si hablamos nosotros de una rotura frágil, estamos hablando entonces de una baja deformación en rotura, es decir, estamos en el comportamiento elástico. Si hablamos de una rotura poco dúctil, estamos hablando entonces de un material plástico, ¿no? Estamos hablando de plasticidad. Pero si hablamos de una rotura dúctil, aquí estamos hablando ya de un comportamiento muy plástico, o sea, ya entrando a la otra etapa. Ahora, también tenemos la rotura por fluencia y por fatiga. La rotura por fluencia es la rotura por deformación diferida, o sea, viscoso. Como así también la rotura por fatiga, que es cuando llega al punto donde se alcanza la tensión máxima del material. Ahí es el punto de rotura, ¿no? Por fatiga. Entonces estos son los tipos de roturas que se dan en los materiales. Hablemos un poquito de la dureza. Es la propiedad de un material que indica la resistencia a ser deformado en su superficie por acciones mecánicas de un cuerpo. Se determina mediante magnitudes relativas por comparación. Se aplica una carga conocida en el elemento, ¿no?, sobre una superficie de probeta. Los ensayos de resistencias mecánicas. Hablemos un poquito de estos ensayos. Se somete una probeta de material de dimensiones conocidas a cargas mecánicas hasta lograr su rotura. La geometría del ensayo y la probeta, el tipo de carga, el tipo de material y el tipo de esfuerzo, ya sea tracción, compresión, cortante, flexión o torsión. También es importante
porque se mide la carga y el desplazamiento sufrido calculando la tensión y deformación que se está dando en ese material. Una vez conocido la curva de tensión-deformación, se puede calcular el módulo de Young o módulo de rigidez, el límite elástico, la ductilidad, la tenacidad, los mecanismos de deformaciones principales. Aquí podemos ver en esta grafiquita los métodos que estandarizados para determinar la resistencia a la compresión. Tenemos el cubo, donde este es un testigo que se saca de ese material, ¿no? Y la resistencia se obtiene a la fuerza que se aplica, relación de la fuerza que se aplica sobre el área de este testigo. Se utiliza en materiales de hormigón, en morteros o piedras naturales. Dependiendo el tipo de material, aquí tenemos los tamaños de la muestra que deben ser retirados del material. También tenemos una muestra cilíndrica, que la resistencia se obtiene dependiendo de la carga, dividido entre el área de, en este caso, del cilindro. Se utiliza en materiales como hormigón o piedra, y los tamaños de la muestra dependiendo el material. Tenemos los prismas también, ¿no? Estos testigos tipo prisma, que también se calcula su resistencia mecánica con la relación de la carga y el área del prisma. Se utiliza mucho en hormigón, en madera y ladrillo. También las dimensiones del tamaño de esta muestra va a depender del tipo de material. Asimismo también tenemos las muestras compuestas, ¿no? Y para también el tema de materiales como arena y grava, ¿no? También para el material cemento o cualquier árido que nosotros quisiéramos determinar su resistencia mecánica. Entonces este tipo de ensayo están normados, ¿no? Y se tiene que cumplir de acuerdo tanto en la obtención de los testigos y en el procedimiento. Y he terminado. Muchas gracias. Un saludo cordial.